Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Hoy quiero compartirle un tema para todo cristiano, para toda persona que ha nacido de nuevo, que ama al Señor y ama su palabra. Tenemos que entender en este último tiempo de gracia, porque la puerta de la gracia antes estaba así de abierta, ahora está así. Entonces la pregunta que debemos hacer nosotros los cristianos es: ¿por qué debemos predicar la palabra de Dios? ¿Por qué usted que es cristiano necesita predicar la palabra de Dios? Desde el pastor para arriba, pasando por el evangelista, el misionero y el cristiano de a pie. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, a la gente que cree, por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué debemos predicar la palabra? Primero, porque usted tiene un deber, una obligación. La orden de Dios en Mateo 28, la gran comisión: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos. Toca ir, no es opcional, hay que ir, tenemos que ir. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar la palabra? Porque tenemos la oportunidad de cambiar el destino eterno de la gente que va a obedecer el mensaje que predicamos. Por ejemplo, remítase lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que le dijo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. ¿Qué le encareció? ¿Qué le solicitó el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué le solicita el Señor a través de esta prédica? Que prediques la palabra, que el predicador, el siervo de Dios, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que use la palabra para redarguir a la gente, para reprenderla, exhortarla con toda paciencia y doctrina, porque eso cambia el destino eterno, encarrila a la gente que está desobediente. Y usted vaya a Santiago, libro de Santiago, en el capítulo 5, versículos 19 y 20, dice así: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es por los que han caído en la triste red del evangelio de la prosperidad, se han extraviado, dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad es el evangelio de Cristo, no el evangelio de la prosperidad, que es distinto. Analice, el evangelio de Cristo es una cosa y el evangelio de la prosperidad es otra. Extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es un pecado vivir, moverse y permanecer en el evangelio de la prosperidad. Y aquí dice: el que haga volver al pecador del error de su camino. Hay dos caminos: camino ancho y el camino angosto. Está el camino del evangelio, predica la palabra, traza bien la palabra de verdad. Entonces, mire a ver si usted está en esa doctrina de la prosperidad. Ya sabe que está en problemas con Dios, y simplemente le enseño la palabra de Dios. Vayamos, por ejemplo, a 1 Corintios. Vayamos a 1 Corintios, al capítulo 6, verso 9 al 11, que dice así: vea, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán ¿qué? El reino de Dios. Si no predicamos el evangelio, hay gente que dentro de la iglesia viven en esta situación de pecado. Cristianos que no son muy rectos en sus negocios y estafan a la gente. Otros son maldicientes. Otros se pegan sus trajitos, sus guaros a escondidas. Otros son ladrones. No cumplen con sus deberes cristianos.
Y otros son avaros, les gusta la plata y todo, pero no les gusta la santidad. Y dice así, si usted ha nacido de nuevo, usted no puede practicar esto, porque el que es de Dios no practica el pecado. Dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Cristo, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, si encontramos dentro del cuerpo de Cristo estafadores, gente maldiciente, cristianos borrachos, gente avara, ministerios avaros, ladrones, o acepta la ideología LGTBQ, entonces no es de Dios. Por eso dice, no erréis. Cristiano y viviendo en fornicación, idólatras, idolatran el carro, idolatran su iglesia, idolatran a su líder, idolatran al perro, idolatran la casa, idolatran su celular, etc. ¿Cuál es su Dios? Entonces, por eso necesitamos predicar el evangelio para cambiar el destino eterno de las personas dentro y fuera de la iglesia. También se predica la palabra para edificar la iglesia de Cristo, que Cristo mismo compró con su preciosa sangre. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 28, dice así, vean, por tanto, mirad por vosotros, ¿sí? Es su responsabilidad mirar cómo está usted delante de Dios a la luz de la palabra, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Usted tiene un rebaño, su hogar. Mire cómo está su hogar espiritualmente, mire cómo está su esposa, cómo están sus hijos, mire cómo está su familia, mire, para que usted pueda, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, la primera iglesia que hay que apacentar es la familia. Y si usted es líder y tiene una iglesia, entonces usted tiene que mirar cómo se mira, cómo está la gente cuando usted predica la palabra a la manera que Dios quiere. Mire lo que dice allá en el libro de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Dice, él mismo constituyó, él mismo, el Señor, a través del Espíritu Santo ahora, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí quiero llamar la atención a esto de pastores y maestros. Todo pastor llamado legítimamente por Dios tiene la unción para pastorear, obviamente, y tiene la unción para enseñar la palabra. Entonces, hoy en día hay muchos pastores que no son puestos por Dios, llamados por Dios al ministerio, pero ejercen como pastor, pero tienen una deficiencia, no enseñan la palabra, no trazan la palabra como Dios quiere, y eso da origen a la debilidad de la iglesia, a la mundanalidad de la iglesia, y a que la iglesia contemporiza con muchas cosas que no está Dios de acuerdo a la palabra. Porque si no se predica la palabra, entonces no se puede cumplir lo que dice el versículo 12. A fin de perfeccionar, de santificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces forma el líder así, mal formados, mal nutridos, bíblicamente, teológicamente. Entonces ellos van a formar personas que no van a ser, como dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. No somos un edificio, somos un cuerpo, pero necesitamos tener una iglesia fuerte. La iglesia de ahora del siglo XXI es una iglesia fuerte. ¿Cómo quedó la iglesia después de la pandemia? Usted tiene su propia respuesta. ¿Cómo está usted después de la pandemia? ¿Cómo está usted espiritualmente? ¿Se estancó? ¿Echó para atrás? ¿Está en stand-by? ¿Vive en una burbuja? ¿Se aisló? ¿Ya perdió el primer amor? Entonces, por eso predicamos este tipo de mensaje, para que usted se despierte. Por eso predicamos la palabra. ¿Por qué? Para guiar a otros por el camino correcto, tanto los que están dentro de la iglesia como los que están afuera. Mire lo que dice allá el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 14. Dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies,
porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, cuando usted es llamado a predicar el evangelio, cuando el cristiano que se ha convertido de nuevo y ha nacido de nuevo, de verdad, ha nacido en el Espíritu y tiene la presencia de Dios en su vida, entonces él usa la palabra, cumple con el deber de predicar la palabra para guiar a otros por el camino correcto. Entonces, si en una iglesia no predican la palabra como es, entonces dudas tengo yo de que ese ministerio sea legítimamente puesto por Dios. Porque el Señor dio la vida por las ovejas, entonces las ama y Él no quiere que nadie se pierda. Y si el líder o los líderes de ese ministerio no predican la palabra como es, entonces no nos pueden guiar por el camino correcto. Miremos por ejemplo Hechos capítulo 18, que dice así en el versículo 24. Ahora lo encuentro aquí, vean. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. De aquí está Apolos, que llegaba de donde llegaba. Apolos llegaba, enseñaba tal mensaje que estremecía a la gente. Era un hombre poderoso en las escrituras. Y hoy se necesitan muchos líderes poderosos en las escrituras. Pero hoy se está dando el fenómeno de que hay escasez de palabras en los púlpitos, y los púlpitos son débiles por el asunto de que no se da una palabra legítima. Y un poco de levadura, dijo Jesús, un poco de levadura leuda que toda la masa. ¿Y qué más dice? Y este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, porque era un hombre que tenía la llama del fuego de Dios en su alma, en su espíritu. Y por eso predicaba con vehemencia, con autoridad, con claridad, dice, y hablaba y enseñaba diligentemente. Hablaba y enseñaba, predicaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y tenía una deficiencia, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero era un hombre que amaba al Señor. Hoy falta enseñar diligentemente, predicar y enseñar la palabra diligentemente. Porque no se está haciendo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para que la gente vuelva al camino correcto. Como dice el Salmo 119, verso 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo van a andar en el camino del Señor si no conocen la palabra? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Por eso necesitan este último tiempo de gracia, antes de que venga el Señor, antes de que aparezca el anticristo, que ninguna de las dos cosas está lejos para que sucedan. Entonces estamos en los últimos tiempos de la iglesia sobre la tierra. Entonces debemos predicar la palabra de Dios, porque Dios siempre, el Espíritu Santo siempre usará la predicación como el método escogido por Dios para transmitir el mensaje de salvación. Allá está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, dice así, mire, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pero usted necesita entender que debemos predicar la palabra. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, que es Satanás? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La ciencia está loca y está jugando a ser Dios. Así que mi amigo, y el verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen en el evangelio, por la locura de la predicación. Entonces mucha gente no está creyendo en la palabra, no está conociendo al Señor, porque no se está predicando la palabra. Predícales un evangelio falso, una religiosidad con intereses económicos. Pero el negocio del Señor, por llamarlo de una manera, es salvar almas, porque para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para rescatar al oprimido, para abrir la cárcel a los presos, a traer esperanza y paz, y para salvar a las almas cautivas del poder del pecado. Pero eso solamente se da cuando se predica la palabra como es. Por eso usted tiene que entender que el Señor siempre usa la palabra. Por ejemplo, si nos vamos allá al Antiguo Testamento,
Vamos a buscar el libro de Jonás. Vamos a buscar a Jonás en el capítulo 3, en el versículo 2. Mire, el Señor le dijo a Jonás: levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Sí? El mensaje que Dios le dijo a Jonás que vaya. Dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y fue y habló conforme a la palabra de Jehová. Y usted debe predicar conforme al evangelio de Cristo. Esa es la orden de Dios. Y era Nínive una ciudad grande en el extremo de 3 días de camino. Nínive era más grande que Barrancabermeja, pero tenía más o menos la misma población que tenemos hoy en día. Entonces vemos que él hablaba conforme al mensaje. Y usted tiene que predicar conforme al mensaje que el Señor ha dejado escrito a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Si no lo hacemos, las almas se pierden. Y mucha gente está en la iglesia creyendo que porque va a la iglesia y salta y grita y da diezmos y ofrendas, es que son salvos. Pero no están recibiendo la palabra que cambia vidas. Ahora, usted debe predicar la palabra cristiano o líder, quien quiera que sea usted, que dice que ha sido tocado por el evangelio. Por su fruto los conoceréis. Dice que tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad advertir el peligro del pecado. En el libro de Hechos, vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 2. Vamos a ir a Hechos 2. En el versículo 40 dice así, vea: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y yo me atrevo a decir con seguridad, y lo miro a los ojos, que el siglo XXI es el siglo de la degeneración y la perversión más oscura que se está dando ya, que ha sobrepasado 2 y 3 veces más la maldad que se dio en Sodoma y en Gomorra, porque la tecnología está siendo usada para destruir la moral, la mente de la juventud, de los niños y de miles de familias que están siendo destruidas por la maldad que llega a la pantalla de la tecnología que usted usa y tiene en su mano a diario. Por eso el predicador debe advertir, el líder debe advertir del peligro del pecado a la gente. Ahora vayamos allá, por ejemplo, a Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? Vamos a recordarlo. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice muy clarito: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el que tiene toda la autoridad. Así que, mi amigo, tenemos que pensar seriamente si estamos predicando y advirtiendo del peligro del pecado y sus consecuencias gravísimas, con consecuencias eternas, a la gente que tenemos enfrente y a todas las personas que Dios nos permite ver a diario. Piense bien lo que le estoy diciendo. Ahora vayamos allá, por ejemplo, a 2 de Corintios 5:10. Dice así 2 de Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos como cristianos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. O sea, Dios le va a juzgar, le va a tomar cuentas del por qué predicó y del por qué dejó de predicar. ¿Por qué no predicó la palabra como era? ¿Por qué no amó las almas? ¿Por qué guardó silencio? ¿Por qué se abstuvo de predicar el evangelio? ¿Y usted qué va a decir? ¿Qué le va a decir al Señor? También debemos predicar el evangelio para refutar las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas dentro y fuera de la iglesia. Mire lo que dice allá, 1 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y la gente está recibiendo falsa doctrina dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque son ignorantes, porque realmente no se han convertido, porque no aman la palabra. Porque cuando yo no amo la palabra es porque no amo a Jesús. Porque cuando yo estoy enamorado, quiero leer las cartas de amor que me manda el ser que yo amo. Entonces leo, me interesa y la leo y la releo porque me deleito.
Entonces usted dice que es cristiano, que ha nacido de nuevo y nunca ha leído toda la escritura y tiene años de estar en una iglesia. Nunca ha leído ni siquiera el Nuevo Testamento, nunca se ha leído la doctrina básica cristiana, las epístolas paulinas, nunca las ha leído, no sabe qué son las epístolas pastorales, ni tiene idea de la doctrina apologética. Entonces quiere decir que usted es un religioso, quizás sea un sepulcro blanqueado, se está engañando y emocionalmente se siente cristiano, pero espiritualmente está muerto. Así que este mensaje es para que usted se despierte, para que usted entienda que debe leer las escrituras, y Jesús mismo lo dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que queréis tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Vayamos allá, por ejemplo, a Judas capítulo 3, versículo 3, porque Judas no tiene sino un solo capítulo. Judas, versículo 3, dice así: mire, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y advierte, porque algunos hombres, predicadores, pseudoevangelistas o profetas falsos, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, en negocio, la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amigo, usted no tiene que hacer lo de la tortuguita en los carros, que a todo le dice que sí, examinado las escrituras como hicieron los bereanos, para que no le metan gato por liebre y no sea que usted, supuestamente creyendo a Jesús, vaya al infierno con tu Biblia, porque no fue diligente en estudiar. Así que recuerde lo que dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ahora si vamos allá a segunda de Juan, capítulo segunda de Juan, estoy mirando Juan 9:11, segunda de Juan, versículo 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera, ¿sí ve?, en la doctrina de Cristo. ¿Dónde está la doctrina del Evangelio de la prosperidad? No es la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, lo dice 2 veces allá, segunda de Juan 9 al 11, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire la gravedad y la seriedad de este texto, querido cristiano. Cualquiera que se extravía o se deja extraviar porque es perezoso, porque no compra una Biblia en físico y la escudriña y la estudia y la examina y no lee la palabra, no medita en ella, entonces usted es fácil presa de cualquier predicador. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, si ve que el cristianismo no es una religión, sino una relación de Dios, usted y Cristo y el Espíritu Santo a través de la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra, y lo dijo el mismo Cristo. Dice: si alguno viene a vosotros, si viene un evangelista, si viene un profeta, si vienen unos falsos apóstoles, si viene un superpastor, dice, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Y Jesús dijo: mi casa es casa de oración, y tampoco lo reciba en su hogar, ni le digáis bienvenido. ¿Está claro? Pero no, eso le abre las puertas a Raimundo y todo el mundo, no, que es que viene precedido y es que hace señales, milagros y prodigios. El enemigo hace eso con tal de llevarlo hasta el infierno. Dios sana, claro que sí. Dios hace milagros, claro que sí. Dios hace prodigios, claro que sí. Pero todo a su tiempo y en el orden de Dios. Porque si hay levantan muertos y todo, pero predican algo que no es el Evangelio de Cristo, no hay que recibirlo porque le están metiendo gato por liebre. Así que piense bien qué es lo que está recibiendo usted de alimento. No sea que usted le estén dando cereales y compotas, pero con elementos doctrinales venenosos que le van a llevar a la muerte y a la destrucción de su alma en el infierno, creyéndose usted, sintiéndose usted emocionalmente, psicológicamente cristiano, pero usted no ha nacido de nuevo. Revise Juan capítulo 3. Nicodemo, incluso en el libro de los Hechos, la narración de la conversión del apóstol Pablo,
religiosos a morir, diezmaban, ofrendaban, guardaban todas las fiestas judías, eran expertos en la palabra. Pero ¿cuál era el problema de Nicodemo y del apóstol Pablo y de Pedro y todos estos hombres de Dios que después se convirtieron? No conocían a Jesús. Pero cuando usted conoce a Jesús, se cumple lo que dijo el mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces se predica la palabra para refutar las falsas doctrinas que se están dando dentro y fuera de la iglesia. Y terminamos aquí con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, que dice: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí se habla de una persona íntegra. Este es uno de los mensajes a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso. Y Dios conoce lo que usted habla, Dios conoce lo que usted hace, y Dios conoce lo que usted no hace, pero le va a tomar cuenta. Y usted está soportando a los malos, al mundo, al pecado en la iglesia, en su casa. Y has probado lo que se dice ser apóstol. Usted prueba cómo comprueba usted que el que dice que es apóstol llamado por Dios, que Cristo se le sentó en la cama, que le entró allá en una visión estando en la sala en 200 días de ayuno, y que se le apareció un ángel y le dio una espada de oro y tanto cuento que echa. Usted, eso está en la escritura. Predica conforme a la escritura. Este no es tiempo de estar mirando milagros, sanidades y prodigios. Es tiempo de estar examinando la escritura, que se trace bien la palabra de verdad. Porque dice que no son hallados. Son falsos apóstoles, falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas, falsos. Y los han hallado mentirosos. Y usted los apoya. Ay, ay, ay. Mire bien lo que está haciendo. Ahora, la palabra de Dios se predica porque al cristiano le gusta dar honra, darle gloria a Dios. Eso está ya en 2 de Corintios, que dice así, 2 de Corintios capítulo 4, verso 5, dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a quien debe predicar, el predicador, el pastor, el maestro, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero hoy las congregaciones son siervas y esclavas de los que predican el evangelio, y los tienen allá en una plataforma de idolatría, y el siervo y el siervo y el siervo, y hasta le cargan la maleta al siervo, ¿verdad? Por atención. Pero el siervo se idolatra y se egolatra, y el siervo se cree querubín, pero no está predicando. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros predicamos a Cristo. El verdadero siervo de Dios predica la palabra y predica a Cristo. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Entonces, mi amigo, si ustedes predican, si usted recibe un evangelio que no da honra y gloria a Dios, huya a esa iglesia. Que dice 1 de Corintios en el capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 2, que dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estos son los hombres de Dios, lo único que les interesaba era que la gente conociera a Cristo, vivieran en santidad y obediencia, y no se autopromocionaban, no se daban bombo a sí mismos, como pasa con muchos siervos de Dios. ¡Qué tristeza! Por eso debemos predicar. Y ya termino con esto porque el tiempo me cogió. Se debe predicar el evangelio para que la gente crezca espiritualmente, para que el pueblo de Dios, los hermanos en Cristo, crezcan espiritualmente. Y eso lo dice ya en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien os escuche, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer en la gracia. ¿Y cómo se crece en la gracia? Estudiando la palabra, dedicando tiempo a la oración, vigilando, orando, ayunando y predicando el evangelio como Dios quiere que lo predicamos. Así que
Si usted quiere ser como Cristo, predique la palabra de Dios a la manera de Él. Termino con Mateo capítulo 7. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, el versículo 28, la gran comisión. Dice así: y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. Hoy se admiran de los predicadores o de los cielos. Ay, es que es tan bonito, qué corbata, qué vestido, tan amable, tan sonriente, es puro amor. Pero no le prestan atención a la doctrina. Están mirando al hombre y la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Confíe en el hombre que le predica la palabra sin contemplación. Él lo hace con amor y autoridad. Dice, porque les enseñaba como quien tiene que autoridad, no como los escribas, que era para salamería, para sacarle plata a la gente. Ay, es que lleno de amor. Si él está lleno de amor por la plata suya, y lo único que va a hacer es llevarlo a usted, y usted se deja llevar así de las orejas al infierno, porque usted dice: no, es que a mí no me gusta cómo predica fulano, sutano, perencejo y sutanejo, eso no tiene nombre. En cambio, este siervo, ay, pura dulzura, puro amor, mamma mía, va al infierno. El verdadero hombre de Dios predica la palabra porque lo ama y le dice la verdad porque no quiere que se pierda. Que tenga oído para oír, que oiga. Estuvo con usted el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos.